cargo de nuestra hermana Ada. Estamos con la primera palabra que está en Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, el Señor oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta frase hay una enseñanza, y es que Dios nos perdona y espera que nosotros, sus hijos, perdonemos también a quienes nos hacen mal. Volviendo a la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pueblo judío no comprendió que estaban crucificando a su Mesías, esperando durante tantos años, tantos miles de años, a su Mesías y a su Salvador. Sin embargo, no pudieron reconocerlo, no pudieron percibir que al que ellos estaban crucificando era el Dios de ellos. No pudieron reconocerlo, no tuvieron revelación para darse cuenta que ese Jesús, hijo de José y María, era el Mesías que por tanto estuvieron esperando. Pero la Biblia revela que Dios lo permitió así para que nosotros, los gentiles, pudiéramos ser salvos. Dios permitió que el corazón de esas personas se endureciera, como dice Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se refiere a todos los que creerán, o que hasta se complete el número de gentiles que aceptarán a Jesucristo. Juan 1:11-12 dice: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que en su nombre creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios permitió que sus corazones se endurecieran para que ellos rechazaran a Jesús y se abriera la puerta de salvación. Se abriera para todos los gentiles, para que todos, aquellas personas que recibieran a Jesús a través de la fe. También Jesús, en medio de tanto dolor, de tanta desesperación, en el momento más difícil, le pide al Padre que perdone sus agresores. Qué gran amor del Señor por nosotros, amén. Incluso por aquellos que lo maltrataron, que lo ofendían, que lo humillaron. Ahí Jesús demuestra su misericordia y su amor infinito de Dios, y que está dispuesto a perdonar incluso a aquellos que no lo merecen. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que aquí hay una enseñanza, y es que debemos perdonarnos unos a otros. No mirar al lado al que nos hace mal, porque el Señor cuánto nos lo hicieron, cuánto nos lo humillaron, cuánto nos lo maltrataron, y todavía estando en su cruz, Él le dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y entonces, por eso tenemos que estar aprendiendo cada día de la palabra, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al Dios de ellos. Entonces por eso tenemos que cada día aprender más de la palabra, porque es la que nos va a enseñar y a no cometer errores. Amén. Amén. Bien, la segunda palabra está a cargo de nuestro hermano Carlos. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Una palabra hermosa la que se me ha dicho. Y vamos a Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si se recuerdan, esto fue porque habían dos maleantes a la par de Jesús, y uno de ellos le reclamó: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y el otro le dijo: deja, nosotros deberíamos de estar aquí. Mas él no se le ha incautado nada. Entonces Jesús, este maleante le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me impresiona porque Jesús en ningún momento le preguntó: ¿qué tú hiciste? ¿Qué
necesitas que Dios te perdone? ¿Qué necesitas? ¿Por qué me estás pidiendo ayuda a mí? Mas este sujeto supo que el único que perdona es Jesucristo el Salvador. Y me venía a la mente algo poderoso, porque yo me acuerdo que nosotros como seres humanos, nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Nosotros perdonamos a aquellos que nos lastiman, mas nosotros recordamos. Como dicen allá en El Salvador, tenemos esa espinita todavía. Cuando alguien nos hace daño, nosotros lo perdonamos, pero no es la misma confianza. Mas quiero entregarle hoy una palabra poderosa, porque la Biblia dice que nuestro Dios, una vez nos perdona, Él no recuerda nuestros pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos perdona y Él borra todo. Nosotros los seres humanos perdonamos, pero recordamos. Pero nosotros estamos en la iglesia diciendo: perdóname, Señor, porque en 1998, aquel sábado del 17, yo pequé contra ti. Y el Señor te va a decir: no me acordaba, yo ya te había perdonado. ¿Por qué tú recuerdas eso? Entonces yo me imagino que en esa cruz aquel sujeto le decía: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: no te preocupes, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa tus pecados, no importa lo que tú necesites que te perdonen. Este es el día que tú puedes decirle: Señor, perdóname por todo, porque no ha sido solo una. No ha sido solo una vez en la vida que tú has pecado. Dice la Biblia que nosotros pecamos todos los días, sea de pensamiento, sea de palabra, sea con nuestras acciones. Nosotros pecamos y a veces ofendemos sin que nosotros queramos. Y dice que de la Biblia que todos los días debemos orar para que eso no esté en nuestros corazones. Pero alguien que venga arrepentido, que nunca haya aceptado al Señor, no necesita ir a estos pastores donde dicen: por tanto te vas a salvar. No. Que le dicen: yo ya estoy salvo, por fe soy salvo. No. La Biblia me dice que Jesús es la verdad y la vida. Y el que en Él confíe tendrá vida y vida eterna. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Aleluya. Tercera palabra, hermano Edgar. Okay. A mí me tocó el libro de Juan, capítulo 19, versículo del 26 al 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra es hermosa porque cuando vemos que Jesús, estando en los momentos más difíciles de su vida, ya en su tiempo final, vemos cómo cariñosamente vio a su madre. Alrededor de la cruz estaban alrededor de 4 mujeres, las 4 Marías. María su madre, María Salomé, la mamá de Juan y de Jacobo, pero también estaba María, la mujer de Cleofas, y también María Magdalena. Pero junto a ella estaba el discípulo amado Juan. Él estaba allí también porque el resto de los discípulos se habían huido por el peligro que corrían, y se quedó solamente Juan. Jesús en ese momento, vemos de alguna manera cómo se preocupó por su madre, que le dijo al discípulo que la tomara. Cariñosamente él la puso en su mano. Y hay algo que me causa curiosidad, es que se le entregó a Juan y le dijo: he ahí
tu madre. Y ahí estaba la mamá de Juan y de Jacobo, ¿verdad? Estaba María Salomé, que era la mamá. Y otra cosa es que se la entregó, no se la entregó a sus hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas. Y él la puso en la mano del discípulo amado. Confió más en el hijo espiritual que en sus hermanos. A veces nosotros nos pensamos, oh, yo estoy aquí porque mi padre y mi madre me abandonó. O a veces nosotros tenemos situaciones donde como que crecemos y dejamos a un lado a nuestros padres. La Biblia nos enseña que debemos honrar a padre y a madre, ¿verdad? Y también dice que el Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿verdad? Con todo el Señor, con Jehová, no recogerá, ¿verdad? Entonces, la enseñanza acá es que Jesús, aún en los momentos bien difíciles, aún estando ya en su agonía, Él nunca olvidó a su mamá. Él la puso en la mejor mano que podía. El discípulo, pudiera decir que el discípulo más fiel, el que se quedó allí hasta el momento más difícil. Cuando los otros huyeron, Él permaneció. Nosotros también debemos permanecer, ¿verdad?, en ese amor con nuestros padres, creyendo que Jesús es nuestra fortaleza, pues Jesús es nuestro guía, Jesús es nuestro amparo en nuestras tribulaciones. Jesús puso a su madre allí. Y dice que el discípulo la tomó y de ese momento la llevó a su casa. Cuando vemos para un judío, para ese tiempo, vemos que era difícil tener una casa. Quiere decir que si tenía una casa es posible que estuviesen casados, ¿verdad? Y Juan aún, no lo dice la Biblia que estaba casado, pero por el estudio se dice que Juan la llevó a su casa. Ya tenía casa, quizás tenía la familia, pero por sobre toda esa familia tomó a María y la llevó y la tomó como su propia madre. Le tuvo el amor, ¿verdad? El amor como a su propia madre. Nosotros también debemos tomar, a veces quizás no es nuestra madre directamente, pero tenemos gente que a nuestro alrededor debemos amar, ¿verdad? Que Jesús nos las entrega para que nosotros también la guiemos y la direccionemos hasta Él. Amén. A mí me tocó la cuarta palabra, mis hermanos, la cuarta palabra de Jesús en la cruz, que la pronunció en su idioma maternal arameo. ¿Ven? En el libro de Mateo, capítulo 27, voy a leerlo acá. Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice así: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos precisar, hermanos, y podemos apreciar en esta palabra que aquí hay un clamor de dolor donde Jesús manifiesta, hablando al Padre, su más extremo sufrimiento. Y podemos analizar cada una de las palabras que Jesús dijo a las 3 de la tarde, y es bastante impresionante lo que podemos aprender de esa palabra. Amén. Lo que estuve investigando me dejó sorprendida, de veras que sí. ¿Por qué Jesús expresó estas palabras en la cruz? Porque se supone que era el Hijo de Dios, se supone que en cada momento de su vida el Señor estuvo con él, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué el Señor sintió desamparo? ¿Por qué el Señor se sintió solo? ¿Por qué el Señor se sintió abandonado? Y que incluso hasta expresó esta oración, porque fue una oración. Entonces, cuando estudiamos la palabra vemos un paralelismo
en uno de los capítulos del libro de los Salmos, capítulo 22. Es bastante interesante, hermano, lo que podemos conseguir aquí, de los eventos de la crucifixión. El capítulo 22 de Salmos nos habla, nos muestra, como decir, una sombra de lo que iba a ser la crucifixión de Jesús. Yo investigué acá y podemos darnos cuenta. Salmos capítulo 22, versículo 1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Esta primera línea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es exactamente igual a la que el Señor Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Y si usted lee todo el capítulo, el versículo 7, 8 y 18, mire lo que dice. El 7 dice: todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza diciendo, mientras dicen, este es el que confía en el Señor. Entonces, que el Señor le salve, si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Y el versículo 18 dice: se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. O sea, el capítulo 22 del libro de Salmo es un paralelismo de lo que fue la crucifixión, y podemos ver eso en mucho tiempo anterior, y se cumplió en la crucifixión de Jesús. Ahora, expresar esta oración en voz alta de parte del maestro nos indica la extrema intensidad de su dolor y la angustia que tenía. Pero ¿por qué, si el Padre estuvo siempre con el Señor y según la palabra nos enseña, ¿verdad?, de que Él sentía complacencia en su Hijo todo el tiempo, ¿verdad? Y su Hijo, en este momento, su Hijo pareciera que estuviera abandonado por el Padre en la cruz del Calvario? Pues mis hermanos, miren, tan sencillo como esto, es algo tan impresionante de verdad lo que conseguí estudiando esta frase del Señor, porque simple y llanamente Cristo estaba siendo hecho pecado y maldición. En la cruz estaba siendo hecho pecado y maldición. Y mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Mire lo que dice así: pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, aleluya, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y mire lo que dice Gálatas 3:13. Esto es impresionante, gloria a Dios. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nosotros podemos notar en la cruz, con esta expresión del Señor, que lo dijo en voz alta. Hay algunas versiones que lo dice que gritó, o sea, la agonía era tanta que gritó al Padre esta oración. Entonces podemos notar en el abandono del Padre, porque sí sintió abandono el Señor, ¿verdad? Pero fue de una manera, no fue de una manera física, sino de una manera moral. Entonces, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, que no conoció pecado, número 1, se hizo víctima por el pecado. Número 2, pagó la pena por el pecado. Número 3, sufrió el efecto directo, que es la muerte espiritual, que consiste en la ausencia de la comunión con Dios por ser el sustituto del pecado. Y una de las cosas preciosas que aprendí viendo y estudiando esta palabra de Jesús en la cruz es que recitar la palabra, recitar este salmo, a nosotros nos deja como enseñanza que podemos hacer uso de la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando pasemos momentos de debilidad y de dolor. Amén. Amén. Aleluya. La quinta palabra, nuestra hermana Lizzie. La quinta palabra que pronunció el Señor Jesús en la cruz del Calvario es: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Amén. Esta es la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. La fuente de vida tiene sed. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la redención. En la escena de la cruz del Calvario vemos que nuestro Señor Jesús está colgando en la cruz, ha padecido la tortura y en medio del padecimiento perdona a sus enemigos. Amén.
Además, ha sufrido el oprobio y sin embargo le promete a uno de los ladrones que estará con él conjuntamente en el paraíso. Ha velado por la madre, encomendando su cuidado a su discípulo amado. Y por último, ha clamado al cielo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de repente, en medio del sufrimiento, de la agonía, del dolor, nuestro Señor Jesucristo dice: tengo sed. Aleluya. Lo que implica esta palabra está en dos contextos: la sed física y la sed espiritual. Nuestro Señor Jesucristo sufrió sed física. Las personas que son crucificadas se deshidratan, pierden toda la sangre. Nuestro Señor Jesucristo, colgado en esa cruz, derramó casi toda la sangre de su cuerpo y por ende se deshidrató, y es un evento fisiológico donde Él requiere de tomar agua o líquido. En cada movimiento que Él hacía para respirar, Él se agotaba. Estaba colgado sus manos, estaban clavados sus pies. Y yo también reflexionaba sobre ese acontecimiento, cómo sufrió nuestro Señor. Hemos normalizado lo que es el sacrificio de la cruz, pero no hemos profundizado internamente el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él sintió dolor, sufrimiento. A mí se me erizaba la piel porque decía: verdaderamente el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Los crucificados, al perder la sangre, inmediatamente llegaban a una temperatura de 39 grados y hasta 40, siendo el cuerpo de Jesús una llama viva. Sin embargo, Él soportó ese dolor por amor. Amén. Y aquí es donde viene el contexto espiritual, que es lo más profundo de esta palabra: tengo sed. El Señor tenía sed de cumplir la voluntad del Padre. El Señor tenía sed de que se cumpliera la palabra, cuando en Salmos 69:21 Él pidió agua y le dieron de beber vinagre. Amén. El Señor en esta noche, hermanos, quiere dar, aún está abierta esa fuente, esa misma fuente que le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él. Yo tengo el agua de vida que salta a vida eterna. En esta noche el Señor quiere darte una vez más esa agua de vida. Era sed física, pero también el Señor expresaba la sed de paz, la sed de amor, la sed de salvación, la sed que nos sacia completamente. Es el amor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún la fuente está abierta, aún el Señor te dice en su palabra que Él te llevará a aguas de reposo. Aleluya. El Señor tiene agua vida, la única agua que sacia tu sed en este mundo es el agua que te da nuestro Señor Jesucristo. Valoremos más el sacrificio de Jesús, valoremos más el amor de Jesús, valoremos cada día más la presencia aún del Espíritu Santo. El Padre nos envió el Hijo, pero el Hijo nos dejó el regalo, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Señor, te damos gracias. La sexta palabra, sí, Mayra, con ustedes. Esa es la palabra que me toca, está en Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué es lo que significa consumado, mis hijos? Consumado es que ya está hecho, ya está cumplido. Se cumplió la voluntad de mi Padre, que era bajar yo como hombre a la tierra, un vientre de una mujer, estar 9 meses, nacer y padecer. Tuvo 33 años, yo no sé los años que usted va a vivir, pero fueron 33 años que no le fue nada fácil, pero lo vivió conforme al propósito del Padre. Entonces, cuando tú entiendas eso, de que la vida no es fácil, porque si nuestro Señor pasó, lo crucificaron no solamente, antes de la crucifixión, lo que pasó en ese calvario no fue fácil, fue doloroso. Lo escupieron, le enterraron, le dieron golpes, le dieron azotes, se burlaban, se burlaban de Él. ¿Qué tú vas a esperar para ti? No seas tan ñoño y tan bobito. Piensa que tu
quien tú sigues es un Dios de poder que sufrió mucho. Que tú no eres la víctima, tú eres un victorioso cuando entiendes que Jesucristo es tu Señor y que eres el ejemplo para ti. Que eres el ejemplo del sufrimiento. Entonces tú sacúdete, no te hagas víctima en este 80, 100, 30, 40 años que yo en la tierra. Porque dice consumado es. Había el Señor pasado por ese camino, pero había terminado ya cuando Él dice esta palabra. Al momento sabemos que expiró, tal vez una palabra que el pastor viene ya para darnos al final. Había terminado esa agonía, había terminado una obra que comenzó desde el vientre de una madre, de una mujer, siendo Él que allá estaba sentado a la diestra del Padre. Se humilló y bajó. Tenemos que humillarnos. Eso que hicimos de lavarnos los pies es una forma de saber, hermano, de que tenemos que ser humildes. Entre más humilde esté, más cerca está el Señor de nosotros. Dice que el arrogante y el necio Dios lo ve de qué. Y al humilde y sumiso Dios lo ve de cerca y está ahí contigo. Entonces, sea humilde, entiende lo que hizo Jesús en la cruz, como decía la hermana. Si empezamos a analizar de todo lo que hizo Él por nosotros, no podemos crucificarlo una vez más. Ya lo hizo una sola vez, decía en Hebreo, que ya se hizo una sola vez y para siempre. Y dijo, consumado es. Con todo su dolor, lo dijo en alta voz. Consumado es. Cuando usted va a la presencia de Dios un día que lo va a llamar, usted va a tener la oportunidad de decir, consumado es. Hice lo que tuve que hacer en la tierra, es hora de entregar este espíritu, entonces recibir mi espíritu. Todos vamos a tener un final, pero ojalá que seamos como el ejemplo de Jesús, que lo llevó a esa cruz hasta el final. No tembló ni dudó, la llevó hasta el final por mi pecado y por tu pecado. En los sufrimientos de Cristo, esa ya es la parte décima de la parte de Él, de esa etapa donde Él sufrió tanto. Pero Cristo permaneció firme. Así tú tienes que permanecer firme, mis hijos, por muy grande que sean tus pruebas. El creer de que Dios tenía un propósito en la vida de Él y que se tenía que cumplir. Y Dios tiene un propósito en la vida tuya que tiene que cumplirse aquí en la tierra. No naciste para hacer que tú seas feliz, sino hacer feliz a otro. Es ayudar a otro a entrar. Dice, la consumación de la obra del Señor fue pagada. La deuda fue pagada del pecado. El pecado tuyo y el mío y de los que han de venir todavía. Ya estaba todo concluido, ya estaba todo, la salvación estaba dada para ti y para mí. No sé si no hay visita, no hay quien no conozca al Señor. Este es el día de la salvación. Este es el día de la salvación. Dice en Lucas 23, 27, dice, le seguían gran multitud del pueblo y de muchas mujeres que lloraban, aleluya, como nosotras, ¿no? Y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, ¿qué pasó? Vuelto hacia ella le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloréis por vosotras. Hoy le dice el Señor, no llore por mí, dice Jesús, llora por vosotras y por vuestros hijos. Porque si al árbol verde lo trataron así, ¿qué será del seco? ¿Qué será de nosotros, mis hijos? ¿Qué será de nosotros? No te lamente. Si a él lo trataron así, yo tengo una alabanza y la voy a cantar, me la van a poner ahí en un minuto que me toca, que se llama así, va con su cruda cuesta y la mirada fija de todas esas personas y esas mujeres que lamentaban y lloraban. Amén por él. Pero él le dice así, porque si al árbol verde hacen estas cosas, ¿qué será de ustedes el seco? ¿Qué será de ustedes, mujeres? Entonces tenemos que clamar por nuestros hijos, clamar por nosotras mismas, para agradar al Señor y seguir agradando. Buscar al Señor mientras tú puedas ser hallado. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Amén. Dios me lo bendiga. El pastor con ustedes. Amén. Y esta séptima palabra en Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en
manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos tiene que motivar, nos tiene que impresionar que después de toda esta agonía que el Señor ha pasado en este proceso en la cruz, desde que fue vendido por Judas, en el último minuto tal vez de su aliento de vida, Él recupera fuerzas. Recupera fuerzas sobrenaturales, porque estamos seguros que si Él no hubiese sido Dios, no hubiese tenido esas fuerzas. Para minutos, segundos antes de morir, exclamar a gran voz: ¿con qué potencia, con qué poder habló, Señor? Amén. Y a veces nosotros, por cualquier simpleza, ay, Padre, qué trabajo nos cuesta clamar a Dios. Cuando clamamos al Señor con esa voz de trueno de poder que el Espíritu Santo ha puesto en usted y en mí, los cimientos del lugar donde usted se encuentre van a ser estremecidos. Cuando el Señor Jesús, aleluya, abrió su boca y sin aliento de vida ya dijo: Padre, en tus manos, diga conmigo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alabado sea el Señor. Y habiendo dicho esto, expiró. La pasión de nuestro Señor, la intensidad, la profundidad y la altura del amor de Cristo por el mundo, después de recibir tantos azotes, tanto maltrato, tanta ofensa, de ser escupido, de haber sido soportado, que enterraran una lanza en su costado, que saliera sangre y saliera agua. Hasta ese instante, humanamente, resistió, porque espiritualmente estaba lleno de poder y de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una enseñanza que nosotros tenemos que recibir. Porque cuando en momentos difíciles de nuestra vida, como muchas veces decimos, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, ya no resisto, a su mente tiene que venir lo que sufrió Cristo. En su corazón se tiene que sembrar lo que resistió Cristo. En su vida y en la mía no puede dejar de estar presente el sacrificio de nuestro Señor. Cuando Cristo entrega su espíritu, hubo un acontecimiento que estremeció el mundo. El velo de aquel templo se rasgó. Dice que hubo un terremoto tremendo. Pero pasó algo glorioso. Porque nuestro Señor bajó al centro de la tierra y le quitó la llave de la muerte a Satanás. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. La llave de la muerte para que el mundo viviera, para que el mundo tuviera esperanza, para que el mundo
ahí fue derribado, ahí fue juzgado, ahí fue condenado. Y hoy en día solamente podemos decir de este demonio mentiroso que es un preso de confianza. Nosotros que trabajamos en la cárcel tantos años, teníamos presos de confianza. Hombres que se sacaban de la prisión, de la celda, y venían a trabajar. Venían a buscar un mejor tiempo dentro de la prisión. Y así le está pasando a Satanás. Con la única diferencia de que en él no hay nada bueno. De que en él nunca existió amor. Fue todo envidia, egoísmo, celo. Y peor todavía, creerse igual a Dios. Y más peor todavía, vendió a nuestro Señor por 30 miserables monedas de plata. En esta tarde, aleluya, el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo en usted y en mí diferente. Nosotros no vamos a entregar el Espíritu porque vamos a seguir vivos, pero sí vamos a entregar toda falta de humildad que haya en nuestro corazón. Vamos a entregar toda ira. Vamos a entregar toda contienda. Vamos a entregar toda raíz de amargura. ¿Estamos de acuerdo en entregar eso con nuestro espíritu? ¿Cuántos quieren hacerlo en esta tarde? Porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos da una noticia para nosotros. Que a partir de hoy, las bendiciones para los hijos de Dios de esta casa, mira al que está al lado suyo y dígale, de esta casa, van a ser multiplicadas. Amén. Esos que no vinieron hoy, que se quedaron en sus casas, ¿sabe Dios qué les sucedió? Están perdiendo esto glorioso que el Espíritu Santo va a hacer en este momento en todos nosotros. Aleluya. Y voy a pasar al libro de Hebreos. Aleluya. Y dice la palabra en Hebreos 10, 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, oiga bien, por el camino nuevo y vivo. Diga, yo voy por el camino nuevo y vivo. El camino muerto quedó atrás. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne crucificada. Aleluya. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias, Señor. Gracias porque ciertamente cuando tú nos perdonaste,
Es agua pura que emana, Señor. Como tú le dijiste a la samaritana, aleluya. Esa agua pura no nos va a dar sed jamás. Esa agua pura correrá por nuestro interior. Aleluya. Nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de paz, nos va a llenar de perdón. Porque seríamos hipócritas si dijéramos que no necesitamos perdón cada día de nuestra peregrinación. Reconocemos que necesitamos perdón, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo te dice: aquí estoy, hijo mío. Aquí estoy, hija mía. Bendito sea el nombre de Jesús. Proféticamente yo te voy a invitar, iglesia, que vamos a recibir algo sobrenatural en este momento. Que vamos a ser tocados poderosamente en este momento. Porque nuestros corazones en este preciso instante es humillado delante de tu presencia. Es contrito, es arrepentido y reconocemos. Diga conmigo, reconocemos que sin ti nada somos. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Den un aplauso a Cristo.